Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz tenemos paz a través de Jesucristo con Dios. Y en una ocasión que yo estaba ministrando a una persona, le dije esta palabra de esta cita bíblica. Y me dijo, yo no estoy enemistado con Dios. Nunca he estado enemistado con Dios. Yo le rezo, yo estoy con Él, le pido, lo honro, lo respeto, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros pensamos que estamos bien en algunas cosas, ¿verdad? Y es importante que nosotros nos demos cuenta si en realidad estamos bien con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está funcionando en nosotros o está actuando en nosotros, ¿verdad? Porque no hay otra cosa, hermanos, más que el Espíritu Santo en nuestra vida. Y no que esté solamente, sino que nos dirija el Espíritu Santo. Cada acción que tenemos nosotros, ¿verdad?, debe de ser dirigida por el Espíritu Santo. Tenemos que ponerle las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo, para que Él nos dirija. Y lo que hagamos verdaderamente sepamos que Él es el que nos dirigió. Amén. Voy a seguir hablando del Antiguo Testamento, de cómo funcionaba el Espíritu Santo, cómo se trabajaba el Espíritu Santo. Y luego posteriormente entramos cómo está trabajando ahora en la iglesia, ahora en los cristianos, cómo trabaja ahora en los cristianos. Amén. Hablábamos en Génesis dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra fue enviada, y la palabra, ¿verdad?, tuvo acción. El Evangelio de San Juan, o Juan escribe en el primer capítulo, dice que por la palabra todas las cosas fueron hechas. Sin la palabra nada podía haber sido sucedido. Sin embargo, vemos que la palabra tiene que ir ligada al Espíritu Santo. Tiene que ir ligada al Espíritu Santo. O sea, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacen una función perfecta en todas las cosas, en todas. Estaba el Padre, estaba el Hijo, que es la palabra, y estaba el Espíritu Santo al principio de todo. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros cómo la palabra traía la unción, podríamos decir, del Espíritu Santo. Sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Exista la lumbrera mayor, existió el sol. La lumbrera menor, existió la luna. Y así empezó a hablar, todo el Señor empezó a hablar, ¿verdad? Y las cosas sucedieron por el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra que era Jesús, el Espíritu Santo. Y vemos que cuando Dios formó al hombre, la función de formar lo hizo al hombre, pero también hizo otra función el Señor, de soplar en él, darle que en ese soplo el Espíritu Santo. Y entonces le dio vida al hombre, un hombre con vida espiritual, con una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es como Dios creó al hombre y lo dejó y lo puso en el huerto. Posteriormente hizo a la mujer del acostado de la mujer, pero no vemos que Dios haya soplado en ella, sino que ella ya traía el Espíritu Santo, porque ella era parte del hombre. Amén. Y el Espíritu Santo estaba en ella ya, y eran dirigidos los dos por el Espíritu Santo, y los dos tenían comunión con Dios por el Espíritu Santo. Dígale al que está solo, por el Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos años? No sabemos cuántos años tuvieron en el huerto. ¿Cuántas familias tuvieron? No lo sabemos, porque no escribe nada de eso el Señor, ni la palabra de Dios. Pero es obvio, que es lógico que tuvo algo que ver todo esto, porque Dios, cuando formó al hombre y a la mujer y los unió, cuando los unió, uno de sus mandamientos o ordenanzas fueron: multiplíquense.
tengan hijos. Y estaban en el huerto. Y Dios se fue y los visitaba todos los días. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo, hasta que uno de ellos decidió no obedecer al Espíritu Santo. Y ahora, aquí está el punto que yo quiero que ustedes vean hoy, esta noche. ¿Por qué Eva desobedeció a un mandato divino? El Espíritu Santo estaba en ella. ¿Por qué desobedeció? ¿Verdad? ¿Por qué desobedeció? Por lo de siempre, que Dios nos da un libre albedrío. Decide lo que tú quieres. Y el Espíritu Santo respeta lo que tú quieres, aunque nos redarguye, nos dice, nos hace sentir que lo que hacemos no es correcto. Pero a final de cuentas, usted y yo, dile al que está a tu lado, tú y yo, decidimos lo que queremos. A final de cuentas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros por qué razón Eva desobedeció a Dios o al mandato de su esposo. Tomó la decisión ella y lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo. No funcionó el Espíritu Santo, no trabajó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque Él respeta tu decisión y mi decisión. Lo que tú quieres hacer, Él lo respeta, ¿verdad? Entonces, vemos que en estos tiempos puede ser que el Espíritu Santo esté en ti, o está en ti el Espíritu Santo, pero tú ignoras completamente al Espíritu Santo. Pero aún todo está ahí en ti, ¿verdad? Si tú sientes ese redargüimiento, esa voz, esa vocecita esa de que sí, no, y sientes dentro de ti, pues es el Espíritu Santo. Pero a final de cuentas, pues tú decides lo que quieres y lo que vas a hacer. Claro que el Espíritu Santo, más adelante lo iremos a ver, se va a contristar. La Biblia lo describe. No contristes al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo, porque lo podemos entristecer. Él se siente triste cuando nosotros desobedecemos, ¿verdad? Y es más, te voy a decir una cosa: hay cosas lógicas que nosotros sabemos que no debemos de hacer, pero las hacemos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice: todo me es lícito. O sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué es Dios así? Porque Dios quiere que lo que tú decidas hacer para agradarlo, pues venga de ti, dependa de ti. Dios nos lleva al punto, ¿verdad?, de pedirnos, decirnos: mira, esto, pero al final de cuentas tú decides. Amén. ¿Puede decir un amén? Desde que entró el año la iglesia está muy seria. No ha oído gritos, no ha oído saltos, no ha oído nada de ese tipo de cosas. Hoy le decía yo a la pastora, ahorita más tarde, hace tarde, le decía: hijo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Oiga, el pastor, no tengo ganas de ir a la iglesia. Mi buena consejera me dice: pues no vayas. Punto, y se acabó. Pues sí, pues ¿y por qué te doy este ejemplo? Porque así te dice Dios. No quiero hacer esto. No creo que ella me desee un mal. Pero al final de cuentas, cuando ella me dice: pues no vayas, es tu decisión. ¿Entendió eso? Y no es porque diga: no vayas, y con cuernitos y con... No. Y aquí estoy. Porque he tenido un día chocante, que el enemigo duro. Estaba bañándome, silbando, David, y de repente el agua se puso fría. Pero fría, enjabonado. Pelona. ¿Qué pasó? Chécale a ver si el boiler de paso está caliente. No funciona. Pues agarra un garrafón o algo, tenemos un bebedero para agua caliente, para café. Sácale de ahí, pelona, ¿verdad?
Me lo echó y me lo echo y me caliente, caliente. Porque el enemigo quiere que no venga. No quería que viniera. ¿Alguien de ustedes no quería que viniera? Levante la mano. Todos, que no venga, predíquele. Alguien rápido, pídanos a la casa. Imagínense que se pare ahorita la pastora y diga: hermanos, el servicio no va a ser hoy, yo nomás voy a platicar la historia de Juan Charrasqueado y nos vamos. Todos felices, amén, sí, vámonos. Para las 8 ya estamos en la casa, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ahí está hablando. ¿Verdad? ¿Cuál es tu decisión? Eva decidió desobedecer, podríamos decir, al Espíritu Santo, porque sin duda alguna el Espíritu Santo la ha de haber redarguido. ¿Verdad? Ahora, yo quiero que usted piense, ¿cuántas decisiones tomamos a la brava? Sin ni siquiera consultar al Espíritu Santo, que son importantes que las consultemos. Por ejemplo, cuando Eva tuvo ese diálogo, esa plática con la serpiente, ¿verdad? Pudo haber consultado al Espíritu Santo o a Dios. Espérate que llegue Dios en la noche o en la tarde, que nos visite, para hablar con Él y decirle lo que tú estás diciendo y ver a ver si... No, ella tomó su decisión. Y después de haber comido de la fruta y no suceder nada, porque no sucedió nada en ella, ni en el mundo entero, ni en nada, decidió ella decidió ofrecerle a su esposo. Y él decidió comer, ¿verdad? A final de cuentas, nosotros decidimos qué es lo que queremos. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros no decidimos lo que queremos. ¿Oyó bien? Nosotros no decidimos lo que queremos. Créanme que cuando yo le dije eso a la pastora Vicky, yo traía un 99.9999% de no venir. Como me sentía en ese momento. Así de sencillo. Pero hubo un momento dado en que pregunté: Espíritu Santo, ¿qué pasaría así rápido si yo no voy? No les voy a decir lo que me contestó el Espíritu Santo, porque no se los voy a decir. Y aquí estoy. Podía haber sido, me dio, fíjese, no quiero que piense esto, todo enjabonado, ya es tarde. Pelona, pándame agua, échame agua calientita y avísale a mi hija Mariana o a Beto que no voy a ir porque se acabó el agua. Hijo, qué buen pretexto. Y estoy enjabonado, que predique alguien por ahí. Tenemos a alguien que pueda predicar aquí si no está la pastora. Puede ser Beto, mi hijo. Puede ser la pastora José, la pastora Anita. Tienen experiencia en todo eso. ¿Usted cree que no me pasaron por la mente? ¿A qué ciudad? Pero no es lo que yo quiero. Es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos las oportunidades que nos pone el diablo? Me imagino el diablo, que se tire el gas, ¿verdad? Y tiró el gas. Y agua fría en la espalda. ¡Ay, caray! Yo quiero que usted piense con lo que le estoy hablando, cuántas veces usted le ha hecho caso a su carne y a sus deseos. El enemigo pone las oportunidades, pero usted tiene que tener el oído. Mire, yo creo que a Jesús, a nuestro Salvador, le puso muchas oportunidades. Judas andaba vendiéndolo por 30 monedas, buen pretexto, ¿verdad?
Pedro lo iba a negar, ya estaba seguro que lo iba a negar. Los otros se iban a ir, ya lo sabía, lo iban a dejar solo. Pero entonces va a Getsemaní y agarra a sus 3 amigos, a sus 3, me imagino que esos 3, pues sí los llevó, porque la transformación también llevó esos 3, aparte, juntos los llevó, transfiguración los llevó. Entonces dijo Jesús, bueno, voy a orar porque me siento muy mal. A ver, tú y tú vénganse conmigo. Y luego cuando llega al lugar le dice, ¿saben qué? Me siento bien, pero bien mal. Siento que voy a aventar la toalla, siento que no voy a poder lograr el objetivo en el cual fui enviado, para lo que fui enviado. Me siento con una depresión tremenda. Ayúdenme a orar, por favor, ¿sí? Quédense aquí y oren mientras yo voy. Ya les dije sobre lo que tienen que orar. Y se va Jesús a orar. Y cuando regresa los haya dormidos. ¿Va? O sea que hasta en eso se quedó solo para orar Jesús. Una oportunidad para poner pretexto, decir no voy a ir, no me ayuda, me voy a quedar solo, no hay quien me... Todo. Y muchas personas se han quedado solas porque Dios ha permitido. Ni el pastor, ni la pastora, ni el líder, ni nada de todo, para que puedan ser guiados por el Espíritu Santo y escuchar al Espíritu Santo. Aprender a escuchar al Espíritu Santo y no al hombre. Y Jesús 3 veces va y ora y regresa, y las 3 veces le fallaron sus líderes. Pero él escuchó la voz del Espíritu Santo, donde le dice, adelante, ve a la cruz, porque es el proyecto, claro, de ir a la cruz. ¿Cuál es? Le decía, yo le preguntaba a la pastora, ¿fue ayer, pero no hoy o ayer? Bueno, ¿cuál era el plan de que Jesús viniera a esta tierra? La visión, el punto claro donde tenía, a lo que vino Jesús a esta tierra, ir a la cruz. Ese era todo. Todo lo demás señalado, ¿verdad? Enseñanza, ejemplo, sanidades, establecer el reino de los cielos aquí. Todo eso era adicional. Pero el punto clave, donde él tenía que no fallar ni fracasar, era la cruz. Así de sencillo. Cuando Jesús vino a su vida de usted, no de mía solamente, la de ustedes y la mía, y darnos su espíritu, soplar y darnos su Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto final suyo y el mío? ¿Sí sabe cuál es? Punto final. No es que yo sea pastor, no es que tenga 5 o 6 iglesias, no es que haya abierto la escuela, no. Mi punto final es lo que dijo el apóstol Pablo: pelear la buena batalla, terminar la carrera, mantener la fe y al final tu galardón. Nada más es eso. Amén. Que te den tu galardón, la vida eterna. Todo lo demás es una adición, está pegado nada más. Pero ¿quién te va a llevar para lograr ese galardón? El Espíritu Santo. Nada más el Espíritu Santo. Él para eso está en nosotros, para llevarnos a todo lo que lograr, el objetivo y todo, ¿eh? Pero el punto fundamental es ese. Cuando Jesús fue levantado al tercer cielo, fue levantado en el poder del Espíritu Santo. Cuando la tumba suya o la mía se abran,
para yo ser levantado en un nuevo cuerpo, es en el poder del Espíritu Santo. Y si viene Cristo y usted todavía no muere, usted va a ser levantado en el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es todo para nosotros. Por supuesto, la cruz, Jesús, Dios Todopoderoso. Pero el punto principal ya en nosotros es el Espíritu Santo. Y que usted aprenda a escucharlo. Y sepa que está en usted el Espíritu Santo. Amén, hermano. Es sumamente importante que usted lo entienda este año. Porque cuando usted se siente en un punto difícil como Jesús se sintió, usted sepa dónde acudir, a dónde acudir. ¿A dónde va a acudir? ¿Y a quién le va a pedir dirección? Amén. ¿A dónde va a acudir? ¿A dónde? ¿Qué lugar va a acudir? ¿Y a quién le va a pedir dirección? La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esto significa, traducido en totonaca, dice: maldito el hombre que va primero con el hombre. Maldito el hombre que va primero con el hombre a pedir consejo o a pedir sus necesidades. ¿Por qué? Porque deja en segundo, tercero, hasta cuarto lugar a Dios. Y el Espíritu Santo está vigente, funcionando perfectamente en nosotros. Te dirá: ve al lugar santo. Dobla rodillas, clama a Dios, busca a Dios de esta manera. Y si es un momento rápido, así de esos que dices tú: tengo que solucionar ahorita, viene una piedra sobre mí, ¿qué hago? Corro para acá, corro para allá, con izquierda o derecha. En ese momento, pero tú tienes una relación con el Espíritu Santo, no te va a decir: ve, híncate a tu altar. No te va a decir: a la izquierda. ¡Pah! ¿Qué hice? Me cayó la piedra encima. ¿Por qué? ¿Qué dije? Izquierda. ¿Y a dónde le di? A la derecha. ¿Está entendiendo? Hay momentos en que no tienes que ir a orar porque tú ya tienes una relación con Dios. Y clamas al Espíritu Santo: viene una piedra, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? A la izquierda. ¡Bah! ¡Pum! Cayó la piedra. ¿Cuántas veces usted hizo en su vida? Muchas. Híjole, me salve. De repente sentí que para este lado y caminé para ese lado y cayó por el otro lado. ¿Cierto o falso? Bueno, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Toma la decisión. Mire, un día yo creo que ya lo conté, pero un día en la fila iba el jefe, iba Marianita, mi china, iba mi Vicky. La fila, ¿cuál fila? ¿En cuál nos formamos? Bájame, no sé si te acuerdas. ¿En cuál? Y lo dice, no me acuerdo quién fue el que dijo: de este lado nos formamos. Y lento, y los demás casi hasta donde decían así. Y luego: vamos a orar. Vale, vamos a orar. Y nos pusimos a orar los cuatro. Señor, abre las compuertas, abre, Señor, que se haga rápido la fila, Señor. Va. Amén. No pasó ni un segundo, ni un minuto cuando empezó rápido la fila. Hasta en eso usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La fila, hasta en eso. El Espíritu Santo, cuando tú lo buscas y tú clamas y haces lo correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, más que maldecir, más que enojarte, más que pelearte. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas.
En Primera de Samuel, cuando Dios ungió a Saúl, mire la manera en que lo ungió, escúcheme. Dios, les decía yo el jueves, digo el domingo, Dios ungió la palabra, o se unge, o la palabra va llena del Espíritu Santo y Dios la envía y la palabra hace la función, lo que tiene que hacer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hablaba a los sacerdotes llevaban la palabra, profetizaban, daban la palabra de parte de Dios, la palabra se cumplía, la palabra de Dios, pero con los reyes ya fue muy diferente. Dios depositaba su Espíritu Santo en los reyes, lo depositaba en los reyes. Amén. Vemos bien claro esto. Ahora, en Génesis capítulo 1, verso del 1 al 4, perdón, en 1 Samuel capítulo 10, ponga ahí rápido, 1 Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Verso del 1 y 2. Dice: en cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Cuando nos hayamos despedido, te vas a encontrar con 2 hombres, los cuales te van a decir que ya aparecieron las burras que andabas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que pudo haber pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Raquel. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues ahí, encontrarás a 3 hombres que van a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otro con 3 panes y el tercero irá con un recipiente de cuernos lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, acéptalos. De ahí te irás a Gilbea de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Ahí entrará al pueblo. Te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas. Detrás de esa banda vendrá un grupo de profetas que bajan detrás de esa banda vendrá un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensaje de parte de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo. Pero ahora ve a Gilgal y espera ahí 7 días. Cuando llegues yo presentaré a Dios sacrificio y ofrenda de paz, y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Dice: en ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho. Pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gilgal, se encontró con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar
profetizar en la compañía de aquellos profetas, empezó a decir: ¿qué le pasa al hijo de Quis? Y esos profetas, dice, ¿y esos profetas de dónde salieron? Hasta Saúl es profeta. Vemos nosotros que todo, escúcheme, toda la palabra que el sacerdote le dio o le dio a Saúl, toda la palabra se fue cumpliendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encargó de que toda la palabra que había dado el profeta, que venía de Dios, se cumpliera toda. Cuando Saúl empieza a profetizar, el Espíritu de Dios viene sobre él. Y Saúl empieza a profetizar. A partir de ahí el Espíritu Santo toma control total de la vida de Saúl, para cumplir el propósito con el cual fue llamado: ser rey de Israel, dirigir a Israel. En Hechos capítulo 19, verso 1, búsquelo rápido, tenemos la similitud de este ungimiento. Amén. Hechos capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. No, pues qué tremendo. Amén. Ahora, fíjense bien lo que le voy a decir. Así como sucedió con esas personas, así sucedió con el primer rey de Israel. ¿Se entendió eso que le dije? Yo creo que no entendieron, porque no brincan, no saltan, no dicen: gloria a Dios, estoy en la posición de un rey. No, no. Ni modo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ustedes se siguen sintiendo siendo esclavos? Sí. Siguen sintiéndose del vulgo. No, hermano, entienda lo que le dije. Entienda lo que le dije. Saúl, para poder ser rey y cumplir un mandato de Dios, un proyecto de Dios, recibió el Espíritu Santo y lo constituyó rey de Israel. La palabra de Dios dice que Él nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes. Así es que usted debe de dejar de sentirse cucaracha. Y si usted anda patas para arriba, abusado. Porque es usted, de acuerdo a lo que estamos leyendo, usted fue ungido con la misma unción que se unge a un rey. Y cuando es ungido, como se unge a un rey, el Espíritu de Dios viene sobre usted como viene a un rey. Y es guiado por el Espíritu de Dios para cumplir el propósito de Dios.
igual. Yo no sé si usted quiere seguir sintiéndose cucaracha, lagartijo, zancudo, lo que usted quiera. No, hermano. Voltea con el que está a su lado y agárralo del cuello y dile: aliviánate. Tú eres alguien importante, hágalo. Con mucho respeto del cuello, agárrelo. Sacúdalo. Y dígale: hey, escucha lo que la palabra de Dios te está diciendo, no el pastor. Y vamos a seguir escudriñando y todo lo que yo hable está aquí. Oh, pastor, interpretó mal. Eso no se interpreta de otra manera. ¿De qué otra manera voy a interpretar? El Espíritu de Dios, vino el soplo sobre mí. Nací de nuevo, vino el Espíritu Santo sobre mí. Hablé lengua. Y el Espíritu Santo me guía, me redarguye, me instruye y me redarguye cuando hago algo malo. Corregir. Amén, hermano. Dice: así fue como nació. Perdón. Estamos en qué, en 1 Samuel, ¿verdad? Vamos a ver. 6:10. Espérame tantito. Vamos a cambiar aquí rápido, a ver si está muy lento el internet. No sé si lo pagaron o no lo pagaron. Vamos a ver rápido. Bueno, póngame el capítulo, ahí en 1 Samuel 10, el capítulo 6. El versículo 6, perdón, sí. 10:6. ¿Ya lo tiene? ¿Dónde está? Ahí está. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Por completo. Amén. A ver, póngame el 10 ahora, verso 10. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gilead, se encontraron con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos, cumpliéndose la palabra que fue enviada, ungida por el Espíritu, cumpliéndose paso a paso hasta ungir con el Espíritu Santo a Saúl. Amén. Vayámonos hasta el 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Bueno, vayamos al 15. Vamos al 15. Ahí lo tiene el 15, ya póngame el 15:1. Vamos rápido. Dice: Dios rechaza a Saúl. Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que yo te nombre rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Escúcheme, cuando dice, déjemelo ahí por favor. Cuando dice: Dios me envió para que yo te nombrara rey de tu pueblo, le está recordando lo que él hizo. Así como Dios me mandó para ungirte como rey, ahora me manda a decirte a ti con este mensaje. Ahora me manda con este mensaje. ¿Para qué le dice el profeta eso? Para que Samuel entienda que el poder que lo ungió como rey, o las palabras que vinieron a él para ser ungido como rey, son las mismas palabras de Dios que ahora lo mandan a hacer, lo mandan con un propósito.
Las palabras que lo ungieron como rey, más las palabras que le van a dar, tienen el mismo poder. No hay diferencia, que es obediencia. Amén, por eso le dice eso. Dios me envió para que yo te nombrara rey de tu pueblo, de su pueblo. Dice, ahora me ha enviado a darte este mensaje. Tiene el mismo poder. Verso que sigue. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas lo trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos, burros. No perdones la vida a nadie. Verso que sigue. Saúl reunió a su ejército en Tel Aviv y contó a todos sus hombres, y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judea que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla, y acampó junto a un arroyo hasta ahí. Vemos cómo el rey destruyó la ciudad, pero permitió que el pueblo recogiera o tomara lo mejor del ganado. Número 2, perdonó la vida del rey y lo llevó a su palacio. Después, el profeta se para frente a él, y cuando él ve al profeta le dice: he cumplido todo lo que Dios me dijo que hiciera. Y el profeta le dice: hey, pero yo oigo ganado por ahí guardadito. ¿Qué pasó? Dice: el pueblo me pidió tomar lo mejor para hacerle sacrificio a Dios, y yo le autoricé. Ah, sí. ¿Qué no te dijo Dios que destruyeras todo? Dice: claro que lo hice. Todo lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice. ¿Qué es esto? Es una persona ignorando completamente al Espíritu Santo. ¿Oyó bien? Es una persona ignorando totalmente al Espíritu Santo. Escúcheme, le voy a dar un punto. Cuando la persona empieza a negar, empieza a culpar a todo el mundo de sus errores, esa persona ya no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Cuando no asume sus responsabilidades y culpa a todo el mundo. ¿Qué fue lo que hiciste, Adán? Y Adán dijo: la mujer que me diste. Cuando Dios le dijo qué fue lo que hiciste, porque Adán era responsable de la vida espiritual y de todo, la vida espiritual de su familia, de su esposa. La respuesta de Adán debió haber sido: Señor, no hice caso a tu palabra, o te fallé, Señor. ¿Está entendiendo eso? ¿O no está entendiendo? Cuando nosotros culpamos a todo mundo y no reconocemos nuestras responsabilidades. Saúl no reconoció su responsabilidad porque era el rey, y él autorizó que el pueblo tomara lo mejor del ganado, y él perdonó la vida del rey. Cuando el profeta le habla y le dice eso, él debió haber reconocido: Señor, yo le permití al pueblo que tomara lo mejor y le perdoné la vida a este hombre. Yo fui.
asumir la responsabilidad de lo que tú haces es cuando es guiado por el Espíritu Santo. Cuando cometes errores, reconoces. Ahorita o después veremos todo lo contrario. Saúl con David, porque David cometió errores, por decir horrores, pero David nunca dejó de ser guiado por el Espíritu Santo, aún dentro de los errores que cometió. ¿Está entendiendo eso? Aún dentro de los errores que cometió, él sabía escuchar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le hablaba directamente. Lo vamos a ver en la Biblia. Vemos nosotros como mire, déjeme meto a ver si puedo ver la versión que tengo. Lo tengo marcado, todo bien marcado, pero me quedé en la traducción lengua actual y ahí no tengo marcado nada. Los puntos que quiero yo que usted vea. Póngame ahí el verso 12, por favor, en la primera de Samuel, el verso 12. Pronto, verso 12, primera de Samuel, en el capítulo 16, verso 12. Pronto, pronto. Dice José hizo llamar a David. No, híjole, se me fue de ti. Miren, no pueden ponerme aquí rápido el internet. Pronto, pronto, pronto. No, pero es que tengo rayado todos mis. Es que si está el internet, pero no está jalando. Sí está, pero. Póngamelo, por favor. No sé cuál es el que tenga que poner ahí. Bien, voy a hablarlo. Ahí lo buscan ustedes en su casa. ¿Está bien? Mire, la cuestión es esta. Cuando Saúl niega todo aquello, de que él dice y sigue insistiendo en que él había cumplido con todo lo que Dios le había dicho. El profeta tiene que aclararle con hechos de que había desobedecido completamente a Dios. Ándele. Ya ven, Chapar, mire, aquí, mira, que no miento, mire, aquí traigo todo marcado. Mire, vea. Ay, hijo, estos muchachitos siempre les he dicho, espérenme cuando cambien las claves, espérenme en la entrada, porque si no me endemonio y los voy a colgar a todos. Mire, fíjese lo que le dice. Le da el mandamiento y luego en el verso 8 dice: tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Oiga bien lo que dijo Dios, porque desobedeció. Le comentaba yo a la pastora, hoy le decía, yo estoy en deuda con Dios todavía. El año pasado me ordenó que hiciera algo en la colonia, en una colonia, y no lo pude hacer. Debí haber terminado el año haciendo lo que Dios me dijo que hiciera ahí en Altos de Santa Teresa.
Tuve que hablar con decirle, Señor, estoy listo yo, pero no he tenido la provisión que debo tener. Aquí estoy. Yo le dije a Dios, confié en algunas personas para que me provieran lo que necesitaba, pero las personas fallaron. Aquí estoy, lo que véngase, porque debí haber terminado en Alto de Santa Teresa, haber hecho un servicio en cada módulo, evangelizado en cada módulo y abrir una iglesia en casa en cada módulo. Esa fue la orden de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Le dice a Vicky, yo me siento mal y tengo que terminarlo tarde, pero a ver qué dice el Señor. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga nada más eso, quiero que piense. Ve al profeta o al sacerdote y le dice, he cumplido con la palabra que Dios me ha dado. Samuel entonces le dijo que pues, dice, pues qué balidos de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, y dice, y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y dale guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al motín has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el motín y ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Yo me he puesto a pensar como pastor, yo no sé, la pastora Vicky o los líderes que ministramos gente, que preguntamos por qué hizo esto. No le dijo Dios que hiciera esto. Y sí lo hice, sabiendo que no lo hizo. Y una palabra, escuche, la voy a decir nomás porque la tengo que decir, pero una de las palabras más pesadas es cuando una persona viene y me dice, pastor, sí, ¿la digo o no la digo? Dime que no para decirla, porque me llamo Contreras. Yo les digo específicamente, en esta área, por favor no vayan a fallar, porque si usted falla en esta área, Dios no la va a poder ayudar. Y justamente en esa área la falla. Y cuando las cosas no salen bien y se va para abajo todo, entonces reclaman.
a Dios: ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué no está funcionando? Porque no escuchaste la voz de Dios o no hiciste caso al Espíritu Santo. Mire, le voy a decir una cosa. El peor, lo voy a decir, pero espero que no me vayan a juzgar. Y lo hablo general, lo hablo generalizado. Escúchame. Usted y yo no podemos iniciar algo si está bajo fundamento de desobediencia a Dios. No podemos empezar nada si está bajo fundamento de desobediencia a los mandatos de Dios. Porque si lo inicia, usted lo inicia bajo un fundamento malo, negativo, y no le va a ir bien. Mire, yo quiero iniciar un negocio. Se me vino a la mente: quiero iniciar un negocio, y le pido a Dios si Dios me autoriza que empiece un negocio. Pero entonces yo me asocio con el pastor sin avisarle a Dios, sin escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es pastor, somos cristianos, somos hermanos. ¿Qué pasa? Y me asocio, pero ignoro al Espíritu Santo, ignoro pedir dirección a Dios y hago lo que yo quiero. Con el tiempo va a haber entre él y yo rencilla, porque cuando no está bien fundamentado las cosas de Dios, hay una abertura donde el enemigo entra sutilmente. ¿Sí está entendiendo? Lo mismo es en el noviazgo, en el matrimonio. Lo mismo es en todas las cosas. Alguien me dice: amén. Yo sé que es duro, sé que es duro lo que estoy hablando, pero ¿cuántos de nosotros estamos bajo malos fundamentos? Y al principio se ve precioso todo. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a decir: no lo hagas, pero nosotros queremos hacer lo que queremos. Saúl, se analiza todo lo que leí y lo lee, el contexto de todo. Saúl totalmente estaba ignorando al Espíritu Santo, ignoraba a Dios ya. Su ego de él como rey de victoria, lo que tuvo, ya estaba por encima de su cabeza. Se olvidó de Dios, de las palabras. ¿Por qué? Fue el profeta a buscarlo. ¿Y dónde andaba? Andaba organizando su estatua, su imagen que les iban a preparar. El ego, yo. Y empezó a olvidarse del profeta, de Dios. Hay gente que está siendo dirigida por el pastor y el Espíritu Santo ve con el pastor y bien, pero el pastor los dirige y no les conviene cómo lo está dirigiendo. Y se olvidan, hasta dejan de hablarle al pastor, lo ignoran y hacen lo que ellos quieren. Parece que está funcionando, pero está bajo un mal fundamento. Dios y yo, sí, ciertamente Diosito. Pero ¿por qué Dios te manda con el pastor? Porque ya no has sabido escuchar la voz del Espíritu Santo. Saúl hizo lo que él quiso y aún así dijo: Dios me dijo, Dios, estoy haciendo lo que Dios me dijo. ¿Sí entendiste lo que te estoy hablando? Te ciegas y aún así dices: estoy haciendo lo que Dios dijo. Mentira, porque no era lo que Dios dijo. Y andaba organizando su fiesta, su imagen. Cuando llega el profeta, se presenta y dice: he cumplido lo que Dios me dijo.
El profeta tiene que descubrirlo. Y aún así se negaba a aceptarlo. Habemos muchos que estamos sentados en nuestro propio reinado, haciendo lo que queremos y diciendo que Dios me dijo, Dios me mandó. Y tú sabes que ni caso le hiciste al Espíritu Santo. Estás haciendo tu propia voluntad y esperas que las cosas funcionen. Bueno, Dios en su gran misericordia está en espera que escuches su voz, corrijas. Amén. ¿Alguien dice amén? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando alguien de nosotros desobedecemos a Dios, nos estamos rebelando contra Él. Dígale al que está rebelando. Y es como un pecado de adivinación, de brujería. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti tu reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Oiga nada más el descaro de ese hombre. Dijo: está bien también que me deseche Jehová, no le hace, no pasa nada, pero tú ven para que estés delante de mi pueblo y me honres. ¿Qué le importaba a él? El pueblo. No le importaba la gloria de Dios, no le importaba. Digo: está bien, reconozco el pecado, nomás para que ya. Oye, descaro. Dígale al que está: qué descarado este rey. Sí, está bien también, tienes razón, sí pequé, sí la regué, pero quédate conmigo y come conmigo para que todos los ancianos me vean que todavía estás tú conmigo. No le importó el Dios. Y el Espíritu de Dios salió de él. ¿Cómo la ve? En el capítulo 15, verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová, verso 14, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hasta ahí voy a terminar.
¿Cree usted que Dios no puede hacer eso? Lo puede hacer. ¿Qué sucedió? Desobediencia. El Espíritu de Dios salió de Samuel y Dios levantó a David y lo ungió como se unge a un rey con aceite. Y el Espíritu de Dios vino sobre el nuevo rey. Y el Espíritu de Dios salió de Saúl. Saúl siguió reinando, siguió siendo rey sin el Espíritu Santo. Pregúntele al que está a su lado: ¿eres cristiano sin el Espíritu? ¿Entendió ese mensaje? Usted puede hablar en lenguas, usted puede orar, tiene talento, el don. Dice la Escritura que los dones son irrevocables, no se los quitan. Usted puede estar ejerciendo el ministerio, yo puedo estar aquí pastoreando, predicando sin el Espíritu Santo ya, una vez que fui ungido. Usted puede ser un cristiano sentado ahí sin el Espíritu Santo y puede hablar en lenguas porque ya fue un tiempo habló en lenguas. Es un don. E incluso hasta puede haber sanidad, don de sanidad en usted. Pero el Espíritu Santo ya no está en usted. No puedo creer eso. Lo vamos a ver poco a poquito. Quiero que vaya conociendo, viendo. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Dios quiere que usted y yo empecemos a tener temor de Él y que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él quiere que el ángel lo guarde, lo cubra, pero tiene que ser una persona con temor a Dios. Amén. Que sepa escuchar la voz del Espíritu Santo. Estamos hablando acá del Antiguo Testamento, pero lo vamos a hablar del Nuevo Testamento. Como gente con el Espíritu Santo no supo escucharlo y fracasó. Amén. Es sencillo escuchar al Espíritu Santo. Y yo constantemente les he dado ejemplo. Yo tomo decisiones. A partir de hoy esto yo hago y no voy a decir esto. Sí, pero lo oro y corrijo. Porque el Espíritu Santo dice: hey, eso no es correcto. Tienes que hacer esto. ¿Qué es lo correcto? Amén. Hacer lo correcto. Empezar a tener temor a Dios. Empezar a ser dirigido por el Espíritu Santo. Momentos difíciles, momentos fuertes, usted toma las decisiones, pero guiado por el Espíritu Santo. Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el enemigo. Y vino la tentación a los 40 días, cuando tú amas. Si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces entra la palabra. No tan solo de pan vive el hombre, sino de hacer la voluntad de Dios. Amén. La palabra. Y luego entra el enemigo y le dice: está escrito también. Te habla con la palabra. Sí, pero también está escrito esto. Amén. Punto. ¿Qué vas a hacer? Mire, yo me doy cuenta cuando la persona, o nos damos cuenta de todo, pero yo me doy cuenta más cuando la persona está guiada por el Espíritu Santo y cuando no está siendo guiada.
Y en estos tiempos, muchos de nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o no están siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a lugares donde se desagrada a Dios, al nombre de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a decir que abandones un ministerio en el cual eres importante y te ha llamado Dios. Y depende de ti ese ministerio. Nunca vas a ser guiado por tu voluntad, por tus deseos, por tus necesidades, por tus prioridades. Así de sencillo. Tú mismo te das cuenta. Y ha habido ocasiones en que vas a lugares o entras a lugares donde sientes tú que ahí no es tu lugar, o no sientes ganas de ir o hacer, pero al final de cuentas lo haces. Porque tu mayor voluntad está en ti, más que la voluntad de Dios o el Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguien que me diga más amén, más fuerte? Estás haciendo tu voluntad, hombre. ¿Para qué la haces cardíaca? Poniendo tanto, protege el trabajo, que la necesidad, que esto, que los pagos, que... Estás haciendo tu voluntad, hombre. ¿Que la haces cardíaca, hombre? ¿Qué es que me ve feo Conchita? Ya ni está aquí Conchita. ¿Ahora qué? Pero es que en la entrada está siempre Samuelito y es muy juguetón. ¿Qué tiene? ¿Verdad, Samuelito? Siempre está sonriendo. Me da coraje porque ¿a poco no tiene pruebas? Sí tiene de a montón, pero pues como es dentista siempre tiene que pelar los dientes para que le vean los dientes limpios. ¿Verdad, Samuelito? Pues, no estás siendo obediente al Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie. Quiero ser obediente al Espíritu Santo porque no me está viendo feo mucha gente. Cansado, ya nomás te empiezas a mover y tantas cosas. Sí, wow. Yo espero que este año nosotros terminemos haciéndole caso al Espíritu Santo. Mire, fíjate, les voy a decir una cosa. Necesitaba yo, para terminar lo que les dije, necesitaba una traila, que me la terminaran pronto. Hablé con unas personas, oye, necesito que me la terminen. Hubo prioridades. Necesitaba que me mandaran traer el equipo, el sonido. Lo mismo, no llegó el sonido. Todavía no llega una bocina. Todavía, ahorita estoy hecha de que todavía no llega una bocina. Que la regresaron, que sí, que llega, que no llega, que Dios, que el diablo, que todavía no llega la bocina. El factor humano. Dígale que está a su lado, el factor humano es importante.